El hombre primitivo se enfrentó a un mundo hostil en el que debía disputarse su supervivencia con los demás animales. Este hecho dio lugar en el hombre a interrogantes sobre la vida y la muerte y acerca de los enigmas de la naturaleza. En este contexto, muy poco a poco se fue creando la conciencia de una realidad diferente, inexplicable, superior. 21. A fin de comprender los fenómenos a que se veía expuesto y poder evitarlos o beneficiarse de ellos, podemos pensar que el hombre procuró acogerse a esa realidad superior de distintas maneras como las veremos a continuación. La presencia del hombre sobre el planeta Tierra es de apenas 2 millones de años, como mucho. Nuestra edad como especie representa tan solo 1 hora y 400 minutos si reducimos los 12.000 millones de edad del universo a la escala de un año de 365 días. Temporalmente somos de hoy, apenas acabamos de llegar, como el último de los huéspedes. Pero nuestra importancia consiste en que somos infinitamente complejos y conscientes. Constituimos la conciencia del universo, pero la mayor parte del tiempo humano lo ocupa la larga noche de la prehistoria, durante la cual el hombre, venido a la vida, fue despegando lenta y penosamente de la simple animalidad hasta constituirse en animal racional y, como lo dice un autor de esta disciplina, entró en la tierra sin hacer ruido. 22. Restos arqueológicos del Paleolítico demuestran que al hombre primitivo le afectaba profundamente el misterio de la muerte y de la procreación. Creía depender de las fuerzas de la naturaleza y tenía la seguridad de que había algo superior que era la fuente de la vida. Para relacionarse con ese algo superior y obtener su beneficio, se sirvió de ritos. El hombre primitivo también creía que había vida en el más allá, por lo que enterraba a sus muertos con alimentos y utensilios. Por estos caminos comenzó la religión, quizá en la época lejana en que el hombre pasó de la sola recolección de alimentos a la producción de los mismos. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos tipos de manifestaciones religiosas. Entre ellas se encuentran las religiones tradicionales, algunas de las cuales perviven en nuestros días. Podemos ver a continuación algunas de las representaciones más importantes de las manifestaciones religiosas del hombre primitivo. El fetichismo. En primer lugar, la palabra fetiche significa un objeto hecho artificialmente. Lo emplearon navegantes portugueses para designar ciertos objetos que los negros de la costa occidental de África veneraban. Un fetiche puede ser cualquier cosa u objeto, natural o artificial, al que se atribuyen poderes superiores, que además ofrece una cierta protección a aquella persona que lo porta. Según Augusto Comte, el fetichismo sería el primer estadio de conocimiento, del cual se desprenden otra serie de formas. 23. Enoteísmo. Esta teoría es propuesta por Max Malek, quien afirmaba que era un concepto vago de la divinidad que no implicaba todavía ni unidad, ni pluralidad, ya que es evidente que el hombre primitivo extrajo ciertas ideas religiosas de la experiencia sensible, cuando se fue dando cuenta de la inmensidad de fenómenos que lo circundaban, a las cuales le fue dando una cierta explicación mediante las palabras. Las ideas que surgían de dicha operación pueden ponerme en dirección a otras que, aunque no las pueda representar, no dejan por ello de ser reales, como más adelante lo veremos. 24. El manismo, culto a los muertos, es una manifestación religiosa muy extendida. No hay pueblo que no tenga alguna creencia acerca de la supervivencia de las almas. En muchos de ellos las oraciones a Dios por los muertos tienen una gran tradición. 25. Totemismo. El tótem es un ser animado o inanimado, en la mayoría de los casos un animal o un vegetal, del que el grupo pretende descender y que le sirve de emblema y de nombre colectivo. Si el tótem es un lobo, todos los miembros del clan creen que tienen un lobo por antepasado y, por consiguiente, que hay algo de lobo dentro de ellos. El animismo, conocida como la creencia en espíritus. Esta experiencia es la característica del hombre primitivo que se ve influenciado ampliamente por los fenómenos, tales como el sueño, visiones, éxtasis, trances hipnóticos y la misma muerte. En tales casos el elemento vital se aleja momentáneamente o abandona definitivamente al cuerpo. El elemento vital o alma sobrevive a la muerte. De aquí la creencia en espíritus separados, de donde va a resultar el culto a los muertos y la idea de la otra vida. Por analogía con el hombre, el primitivo extiende esta concepción animista a otros objetos de la naturaleza, resultando así la creencia de que todo está lleno de espíritus, los poseían una cierta jerarquía, que fue dando un cierto culto. 26.
En conclusión, podríamos decir que A. El hombre fue potencialmente religioso desde el mismo momento en que fue hombre, es decir, desde que empezó a ser inteligente y, por lo mismo, a aprender las cosas como realidades, más allá del simple estímulo. B. Esta potencialidad se manifiesta en estadios muy avanzados de la prehistoria, quizás cuando el hombre llega a un nivel de presapiens, no difiriendo mucho en este punto en desarrollo de la humanidad de un niño. C. Podemos afirmar que humanidad fue religiosa, como también fue amoral, en un largo periodo de la prehistoria antes de que, ya madura somática y psicológicamente, empezará a dar muestras de preocupaciones metafísicas y religiosas, exactamente como lo es el niño. 1.3.2 El tabú. El tabú hace referencia a lo prohibido, a aquello que es inconveniente para el hombre. Era un rito de purificación que consistía en mantener apartado todo aquello que era considerado anormal, impuro respecto de la realidad superior. De ahí que hoy se entiende como tabú lo impuro o poco digno. Debido que ante lo impuro lo mejor es alejarse, huir, evitarlo, era preciso entonces establecer qué cosas no se podían tocar y qué acciones no se podían realizar. A todas estas normas prohibitivas se las denomina con el nombre de tabúes de prohibición. Sucedía también que las normas de los tabúes podían ser violadas y que quien lo hacía quedaba contaminado. Para liberarse de esa impureza, era preciso que la persona se sometiera a ciertos rituales. Estos eran los tabúes de purificación. 27. En el transcurso de la configuración del hombre como ser religioso se encuentra que debe limitar su campo de aprendizaje de ese ser superior, al cual se le puede dar explicación y se puede acceder hasta cierto punto. Pero desde ahí en adelante hay que colocar una cierta barrera entre la persona y el Dios, evitando conocimientos equívocos, o que se supere lo que es legítimamente permitido. Vemos también que el tabú fue introducido primero en la cultura, luego pasó al ámbito religioso, quedando unido tanto en el sentido cultural como en el religioso, ya que las mismas imágenes se convertían en tabú para un pueblo. 28. A modo de conclusión podemos decir que el hombre primitivo desarrolló su naturaleza de ser religioso, pero llegó a un punto donde no podía acercarse más a ese misterio, ni darle un sentido amplio. Por tal motivo surgen los tabúes, para dar un sentido a aquello que no se podía conocer. 1.3.3 La magia. En este proceso, el hombre primitivo tuvo que enfrentarse con lo desconocido, con lo oculto que actuaba sobre el mundo. Quiso dominar las fuerzas naturales para beneficio propio. Entonces produjo una serie de creencias y prácticas según las cuales los individuos privilegiados o magos podían influir sobre las cosas y manipularlas. Así apareció la magia. La magia procede del latín magia, que a su vez se remonta de un vocablo griego. Se trata del arte con que se pretenden producir resultados que son contrarios a las leyes naturales. Dicho arte se vale de palabras, objetos y conjuros y diversos actos y objetos. El concepto de magia se utiliza tanto para nombrar a la ciencia oculta con pretensión de realidad como al espectáculo que, valiéndose de trucos, intenta engañar al otro con una serie de trucos, creando un hecho falso. 29. La magia puede entenderse de distintas formas. La religión y numerosos cultos rituales o diferentes cultos paganos tienen un componente mágico o sobrenatural. Creer que alguien puede volver de la muerte es un acto de fe que, para un no creyente, supone algo mágico y podría catalogarse como imposible. Las personas denominadas como magos dicen tener algún contacto con un ser supremo ante el cual se pedía ese favor. De esta manera podemos señalar dos características fundamentales de la magia. Es un acercamiento a la realidad de ese ser superior tratando de revelar su misma esencia, contrariamente al tabú que buscaba evitarla y prohibirla. Para comunicarse con la realidad superior, el mago se constituyó en agente único, poseedor del conocimiento que lo hizo poderoso e influyente en su comunidad. La creencia del hombre en la magia como fuente de poder empieza su decaimiento, cuando éste empieza a analizar una serie de fenómenos con más detenimiento y concluye que es elemento engañoso en su configuración como ser religioso.